serie acerca del mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Hemos compartido hasta ahora el mensaje a la iglesia en Éfeso, pero como hemos querido tratar de aprovechar al máximo cada pasaje, nos hemos demorado un poco, pero bueno, confiando en el Señor, creo que hoy acabamos el mensaje a la iglesia en Éfeso. Entonces vamos a leer desde el verso 1 hasta el 2, que fue el pasaje donde quedamos hace 8 días y donde se encuentra el tema que vamos a compartir hoy. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Ese fue un tema que compartimos. Y el tema, la parte siguiente del versículo fue lo que compartimos hace 8 días. Y que no puedes soportar a los malos. Y ahora esta parte del verso es el tema que vamos a compartir hoy. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces es el tema que hoy vamos a compartir, porque es algo que el Señor alaba de la iglesia en Éfeso. El Señor va a decirle cosas que realmente no gusta a la iglesia, cosas que ya tratamos, pero el Señor reconoce ciertas áreas en la iglesia de Éfeso que nos sirven a nosotros como ejemplo de cosas que el Señor ve positivas y cosas que deben existir en una iglesia normal, que deben existir en medio del pueblo de Dios en los tiempos que se encuentre y en las circunstancias que se encuentre. Vamos a ver varios pasajes donde las Escrituras, el mismo Señor, los mismos apóstoles despertaban la conciencia de la iglesia para que fuera una iglesia que velara y probara todas las cosas que habían de surgir, y especialmente los ministerios o las personas que aparecieran o que se levantaran en medio del pueblo de Dios con un llamado. Mira lo que el Señor decía en Mateo 7. Vamos a leer varios pasajes para ver que esto que vivió la iglesia en Éfeso no es un asunto solo de ella, sino era algo que el Señor mandaba a sus hijos, era algo que el Señor habló muchas veces. Porque en una época tan terrible y tan oscura como la que vive el cristianismo hoy en día, uno de los grandes peligros que tiene la iglesia es que la iglesia ha bajado la guardia y ha bajado el muro que debía construir alrededor de la casa y alrededor de la ciudad. Se ha quitado, y en una falsa noción del amor, hoy en día el cristianismo se ha vuelto tolerable, y muchas veces se ha vuelto tolerable a cosas que Dios no tolera. Tolerable a ministros que Dios no tolera, tolerable a enseñanzas que Dios no tolera, tolerable a prácticas que Dios no tolera. Entonces la iglesia de Éfeso es un ejemplo de una iglesia que probó a aquellos que decían ser apóstoles, y al probarlos se dio cuenta que eran puros mentirosos. Entonces eso es algo que nos debe despertar, porque el Señor, mira lo que les dijo a sus discípulos ahí en el 7, verso 15. Guardados, ¿sí? O sea, guardarse habla de mantener una distancia, de tener cuidado con cierto tipo de personas. ¿Qué clase de personas? Guardados de los falsos profetas. Pero mira lo que dice el Señor: que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea que los falsos profetas no van a venir como lobos. Es una de las cosas más peligrosas de una persona que es falsa, que de alguna manera en apariencia parece algo verdadero. Tú miras una moneda de 1000 falsa, por apariencia es igualita a una moneda de 1000 verdadera. ¿Qué hace la diferencia? El material. Pero si tú la miras en apariencia es lo mismo. Nosotros hoy podemos tener grandes multitudes diciendo que son cristianos, con grandes pastores, con grandes apóstoles, con grandes profetas que se levantan en un púlpito, que tienen la Biblia y que hablan en el nombre del Señor Jesús, pero eso no quiere decir que sean verdaderos hombres de Dios. Es más, Satanás es muy astuto. Satanás sabe que si él levanta un hombre que va a venir diciendo directamente falsedades y exponiendo o hablando en contra directamente de Cristo, el pueblo de Dios no lo va a tolerar, inmediatamente lo va a resistir.
pero eso es lo que hace muy peligroso muchos ministerios, que en apariencia, que muchas veces aún hablan cosas que son verdaderas, que muchas veces usan el nombre del Señor, que muchas veces por encima parecen ministros de Dios, pero el Señor dijo, guárdese porque los lobos vienen así. El lobo no viene como lobo, el lobo viene como oveja. Entonces, ¿cómo la iglesia va a juzgar y a probar todas las cosas? Es que es algo que ella tiene que hacer, eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero lo que quiero ver en estos pasajes es que el Señor sí despertaba el corazón de sus hijos en cuanto a estos asuntos. Mateo 24:11 se lo leo, es muy corto, leo la primera parte del versículo. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán. O sea, el Señor no solo dice que van a venir profetas falsos como lobos, ¿sí?, disfrazados de ovejas, sino que dice que va a haber un momento en los últimos tiempos donde eso es lo que va a abundar, donde la falsedad y la apostasía va a ser tan clara y tan evidente que el mismo apóstol Pablo dice, cuando ustedes quieran saber que Cristo viene, tienen que darse cuenta de dos cosas. Primero se manifiesta la apostasía, segundo viene el hijo de perdición. ¿Cómo sería la apostasía anunciada claramente por el Espíritu? Que Dios, por Pablo, nos dice que antes que venga el Señor, tenemos que darnos cuenta que va a llegar un momento en el que el pueblo cristiano se va a pervertir terriblemente. Y no solo el Señor dice que van a venir muchos profetas, sino que la característica de esos profetas es que van a tener muchos seguidores. Y eso es otro problema en el cristianismo hoy en día, porque creemos que donde hay mucho seguidor, donde hay mucho cristiano, ahí Dios está involucrado. Y puede ser que sí, pero no es ninguna señal de garantía. Pedro tenía un temor, así como el Señor advirtió a sus discípulos, Pedro en su segunda epístola advierte a los hermanos, Pedro ya pronto a partir, ya pronto a irse con el Señor, va a dejar ciertas cosas que para él le parecen importantes en su segunda epístola. Mira lo que dice Pedro en el capítulo 2, verso 1. Pedro va a hablarnos de la historia de Israel, porque en la historia de Israel, así como hubo profetas de Dios, como los que están en las Escrituras, también hubo falsos profetas. Y así como hubo en la historia de Israel falsos profetas, así lo habrá entre nosotros o entre el pueblo que dice ser cristiano. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y otra vez lo mismo que el Señor dijo en Mateo 24. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No solo lo advierte el Señor, no solo lo advierte Pedro, Pablo también, al despedirse ahí en Hechos 20:28, nos muestra, es una guerra tan terrible que Satanás va a tratar de por todos los medios posibles infiltrar a la iglesia, y lo ha hecho en el pasado, lo está haciendo ahorita y lo seguirá haciendo. La iglesia debe ser consciente que tiene un enemigo terrible y que hay una guerra, pero muchas veces la iglesia está perdiendo la guerra dentro de ella misma. Hoy en día tú pones un comentario en internet hablando de cualquiera de esos falsos que andan por ahí y se levantan los cristianos diciendo, hermano, nosotros como cristianos somos el único pueblo que al ver un soldado herido, todos se levantan como a rematarlo. Pero muchas veces de los soldados que vemos en medio del pueblo de Dios no son soldados, son personas infiltradas por el mismo diablo, y ahorita lo vamos a leer, que tienen como objetivo destruir la verdad del evangelio, que tienen como objetivo destruir la fe que nos ha sido dada, y tienen el nombre de ser cristianos, y tienen el nombre de ser apóstoles, profetas. Sí, entonces a veces nosotros con una falsa, y hace 8 días lo decíamos, con pasajes fuera de contextos que no debemos juzgar. Sí, no juzguéis para no ser juzgados. Muchas veces los cristianos toleran,
ciertos ministerios, ciertos mensajes, de los cuales el Señor nos dijo que no toleráramos y que guardáramos, que mantuviéramos distancia, que probáramos. Mira cómo lo dice Pablo ahí en el verso 28, despidiéndose de los obispos de esa región. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mira que el Espíritu también le hablaba a Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. O sea, mira lo que está diciendo Pablo. Hermanos, tengan cuidado porque el Señor los ha puesto a cuidar la iglesia. Porque yo sé que van a venir lobos a la iglesia. Y saben que, hermanos, ustedes deben ser conscientes que los lobos no van a perdonar a la iglesia. Y eso es tremendo, pero Pablo dice algo todavía más tremendo. Dice que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea que los peligros son de afuera, de adentro. ¿Sí? Es una guerra donde debemos hacer contrainteligencia. Se ha visto que, digamos, la CIA no solo tiene inteligencia, sino que tiene contrainteligencia. Porque saben que muchas veces las mafias infiltran dentro de sus milicias, personas que tienen intenciones extrañas. O sea, no solo estamos mirando hacia afuera qué está pasando en el cristianismo, sino nos estamos mirando a nosotros mismos qué está pasando con nosotros. La experiencia, las escrituras nos muestran que cualquiera, en un momento de locura, en un momento de perder la mirada en Cristo, se puede extraviar. Y cualquiera que viene afuera puede causar mucho daño, pero también nos muestra que los que estamos adentro también podemos causar daño. Miren, hermanos, desde el púlpito, desde el ministerio, se puede traer salvación, luz y vida a la iglesia, pero también se puede destruir a la iglesia. Eso es un asunto que nos debe producir temor y que nos debe levantar como soldados que debemos vigilar y cuidar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. De afuera y de adentro, aún de entre ustedes mismos, le dijo Pablo a ellos. Qué cosa tremendo, ¿no? Judas dice, Judas capítulo 1, verso 4, Judas también advierte de este peligro. Mira cómo lo dice Judas. Tú puedes leer segunda de Pedro, Judas, y vas a ver que el mensaje, la carga del Espíritu en esas epístolas es especialmente en relación a estos temas. Dice Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esto es como cuando tú vas, el cristiano debe ser consciente que es como cuando usted va a ir a algún lado. Entonces, tal vez usted no conoce el lugar. Entonces alguien que sí lo conoce le dice, mire, tenga mucho cuidado porque ese barrio es peligroso, lleno de ladrones, lleno de cosas que usted tiene que tener cuidado. Entonces cuando a usted le dicen eso, usted va al barrio, porque tal vez tenga que ir, pero usted comienza a caminar de una manera más precavida. Yo me acuerdo cuando nosotros recién nos convertimos en nuestro deseo de conocer al Señor. En esa época yo llegaba o me levantaba temprano y prendía el televisor y como no quería ver nada del mundo, ponía el único canal cristiano que había. Entonces ponía enlace y comenzaba y salía Benny Hill. Y yo con ese deseo de escuchar la palabra me sentaba a escucharlo. Y yo por dentro decía, oiga, pero esto es como raro porque cuando el hermano habla, la palabra no me toca como cuando los otros hermanos hablan. Y le decía a mi mamá, ¿qué piensas de esto? Y mi mamá decía, no me gusta. Pero como no había más canales cristianos, escuchábamos eso. Llegaba la hora del almuerzo y prendía el televisor y Guillermo Maldonado. Y tratando de escuchar la palabra porque quería conocer la palabra, de verdad que no podía, no. Por la noche llegaba y Cash Luna, Noches de Gloria, y trataba de escuchar la palabra, pero había algo, pero ingenuamente yo quería conocer al Señor,
Y muchas veces es el peligro, hermano. Un hermano decía que cuando una persona tiene hambre, fácilmente se traga cualquier cosa. Y de verdad que hoy en día el pueblo de Dios debe tener hambre. Pero aunque tenga hambre y deseo de escuchar la palabra de Dios, el pueblo de Dios es mandado a probar, a examinar, a pesar todas las cosas y no tolerar todo, aunque muchas veces eso traiga el nombre de Cristo. Sí, esto era algo que la iglesia de Éfeso nos deja como ejemplo. Satanás es el ladrón, hermano. Viene a tres cosas: hurtar, matar y destruir. Pero hermanos, por lo que vamos a leer en las Escrituras, muchas veces no es solo la única obra que Satanás hace. Satanás tiene muchas cabezas y se va a presentar delante de nosotros de muchas maneras. Pero una de las maneras que él usa es infiltrando ministros. Ahorita lo vamos a leer por las Escrituras. Hermanos, ¿cuál es la intención de Satanás? Robarle al pueblo de Dios lo que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Quitarle lo verdadero, lo puro, lo santo, lo que el pueblo debe tener y llevárselo. Matar la fe, matar la verdadera fe de Cristo y destruir todo lo que es de Cristo. Entonces, ¿cómo lo hace Satanás? Leámoslo. 2 Corintios 11. Ya comenzamos a ver ya un poco, viendo cómo la iglesia va a estar despierta, viendo cómo la iglesia va a estar pesando todas las cosas. Vamos a ver lo que las Escrituras le dice a la iglesia sobre este asunto. Pablo siempre tuvo una lucha terrible en su ministerio. Pablo predicaba, y en las iglesias que predicaba, Pablo veía como muchas veces después aún de Pablo estar ahí, llegaban los judíos a querer destruir lo que Dios estaba haciendo. Hermano, nosotros no somos conscientes. Hace un tiempo estábamos visitando a unos hermanos y el Señor comenzó a hacer una obra preciosa, hermanos. Todo estaba tan caminando, todo parecía tan claro, los hermanos tan firmes, amaban, querían reunirse, querían la palabra. Cuando dejamos de visitarlos pensando que muchos de los que estaban ahí ya podían estar al cargo, que podían asumir una responsabilidad, hermano, no pasaron 2, 3 meses y el diablo vino y destruyó todo de una manera que uno no se imagina, hermano. A veces si la iglesia no es consciente y no está velando, Satanás va a venir y va a zarandear la casa de muchas maneras. Y si los hombres de Dios no pesan, no velan, fácilmente, hermano, las cosas de Dios se corrompen. Hermano, si esto le pasa a cualquiera, tú ves que el Señor, Éfeso es una de las iglesias que Pablo tal vez invirtió más tiempo enseñando la palabra, y más adelante encontramos que el Señor le dice a Éfeso: si no te arrepientes, yo quito el candelero de ti. Sí, mira lo que dice Pablo a los Corintios, que fue una iglesia que, oye, pasó por tantas cosas, hermano, porque está en una guerra, ¿sí? Cuando tú ves una guerra, en una guerra hay destrucción, hay muerte, hay conflicto, hay victorias, hay derrotas, y tú ves eso en las Escrituras. Las iglesias pasaron por muchas pruebas. Nosotros queremos a veces reunirnos en un lugar donde nos sentamos cómodos, ojalá hubiera una piscina, calor y un vaso refrescante de agua, pero la iglesia está siendo edificada en medio de enemigos y sufre luchas constantes. Esta es una de las muchas luchas con las que la iglesia se va a enfrentar en nuestros días y se está enfrentando. Dice desde el 11:13, porque aquellos que causaron tanto problema en Corinto, los judaizantes, decía, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos o mentirosos o engañosos. Pero mira lo que el mismo Señor decía y Pedro, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Si hay una apariencia de piedad, ¿sí? Y no es maravilla, mira lo que dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, cuando usted ve ahí en Mateo, en Lucas y en Marcos que se apareció Satanás a tentar al Señor, ¿cómo se lo imagina usted? Usted se lo imagina así terrible, así diabólico, con una cola así colgando. ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Como un ángel? Imagíneselo como un ángel
de luz. Porque Satanás muchas veces, sí se aparece a veces así grotesco, pero muchas veces aparece con una voz de cristiano. Yo me convertí, hermanos, y había una persona que nos visitaba a enseñarnos la palabra. Y yo me expuse mucho, hasta fui a la casa de él y a escuchar la palabra. ¿Sabes que este hombre era un violador? Terminó violando a una persona por ahí, a otro hermano. Y él venía con la escritura, así, hablaba, y el amor, y me decía, no importa si no tienes para los buses, yo te doy para los buses, ven, estudiemos las escrituras. Y era un pervertido, hermano. Y así está lleno el cristianismo hoy en día, de pervertidos, me perdonan la palabra, de desgraciados, que están destruyendo a la iglesia dentro mismo. Y si nosotros no velamos todas estas cosas según la palabra, le estamos abriendo puertas al maligno. ¿Sí? Él, dice las Escrituras, el que abre mucho las puertas de su casa. La iglesia que es tolerante, la iglesia que permite, la iglesia que escucha a cualquiera, busca la ruina, dice Proverbios. Sí, el que abre mucho las puertas de su casa, busca la ruina. En la iglesia no tenemos puertas, tenemos un muro, o debemos tener un muro. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces Pablo nos está diciendo que hay que tener cuidado porque hay falsos apóstoles fraudulentos, pero se disfrazan, traen una apariencia. Miren, hermanos, no hay ninguna evidencia, porque hoy en día dicen los hermanos, ay, pero si no fuera de Cristo no haría los milagros que hace. Si no fuera de Cristo no se convertirían las personas que se convierten, o no lo seguirían las multitudes que lo siguen. Pero la Biblia nos muestra que hay personas que pueden hacer muchas cosas para Dios sin que Dios esté involucrado. Muchas personas haciendo cosas para Dios con el nombre de Dios, con la palabra de Dios, y Dios no está involucrado. Mira lo que dice Hechos 19, verso 13. En este caso vamos a ver unos judíos que iban haciendo así como hacen hoy en día, campañas evangelísticas para expulsar demonios y sanar enfermedades. Pero el hecho de que una persona haga una campaña en el nombre de Jesús no quiere decir que el Señor Jesús esté involucrado en el asunto. En este caso vamos a ver que no hubo un milagro. El Señor no permitió que sucediera lo que estos hombres querían hacer. Pero la Biblia nos anuncia que los falsos profetas y aún el anticristo haría muchas señales, que haría descender fuego del cielo y que muchos, si no fueran escogidos, serían engañados por las señales. Mira lo que pasó en este caso, Hechos 19, verso 13. Pero algunos de los judíos ni siquiera eran creyentes, exorcistas ambulantes. Hoy en día son así, ¿no? Hoy en día una gran conferencia, liberación y sanidad. Esos son los temas principales de los eventos. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. O sea que estas personas, sin ser creyentes, intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús. Bueno, estos eran un poco más sinceros. Estos no predicaban a Jesús y decían, el que predica a Pablo. Pero hoy en día sí dicen que predican a Cristo. Había 7 hijos de un tal Exeba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Y en una de esas, todos conocemos la historia, ¿no? El espíritu se levantaron contra ellos y les pegaron una y casi los matan, ¿no? Yo conocí una mujer, hermanos, que llegó a un lugar. Entonces ella llegó muy animada en el Señor y el pastor le dijo, usted tiene el ministerio de la liberación. Le vamos a enseñar cómo liberar. Entonces su tal ministerio de la liberación era que le enseñaban cómo ungir con aceite todo. Ungían la casa, ungían el carro, ungían todo. Hermanos, que siento que el televisor me está hablando. Así cosas del diablo, entonces ungían el televisor todo. Un día esta mujer fue porque habían unos hermanos que decían que en su casa escuchaban cosas. Esta hermana comenzó a orar y a ungir todo con aceite.
¿Saben qué, hermano? Ese día, no sabe cómo, pero ella sintió que un demonio vino a quemarla. Día en adelante, cada momento sentía que se estaba quemando, se estaba quemando. ¿Sabes dónde terminó, hermano? Se enloqueció. ¿Por qué? Porque nos ponemos a jugar con cosas que ni sabemos, ni entendemos, ni están en las Escrituras. Yo nunca vi a Pedro con el aceite y la unción por ahí predicando y vendiéndolo, porque hoy en día lo venden, ¿no? Tú vas a librerías cristianas y te venden el aceite y la unción para que tengas prosperidad y sanidad y bendición en tu casa. O sea que nosotros podemos hacer muchas cosas, hermano, y Dios no está involucrado en lo que hacemos. Otra característica de los falsos ministros es que aunque usan la palabra, porque eso no nos debe sorprender, Satanás cuando vino a hablarle a Cristo dijo, escrito está. ¿Sí? Él no se le presentó con los libros de Confucio, ni a hablarle nueva era, sino le vino con la Biblia. Pero era un mensaje tergiversado. Mira lo que dice Pedro de esto. Una vez el hermano Armando Alducín decía, Satanás, no es más diablo, no es más mentiroso que cuando se presenta con la misma palabra de Dios. Porque está usando algo que es santo y lo está profanando. Mira lo que dice 2 de Pedro 3, verso 16. Porque tú puedes escuchar, y a veces es muy común que vas a escuchar un predicador, el predicador se para, usa un versículo, y después de usar 1 o 2 versículos, comienza y habla 1 hora fuera de las Escrituras. Se paró con la Escritura, pero no permaneció en ella y no su mensaje lo sostuvo. Cada vez cosa que dijo, cada pensamiento, cada ejemplo que dio, no lo sostuvo con las Escrituras. Sí, y hoy en día al pueblo de Dios le gustan los predicadores chistosos, le gustan los predicadores que tienen elocuencia, le gustan los predicadores que dan mensajes diferentes, nuevos. Pero muchos de ellos cuando tienen algo de la Biblia fuera de contexto y con intenciones impuras. Sí, mira lo que dice 2 Pedro 3:16. Acuérdese que 2 de Pedro habla todo el libro tratando este asunto. Dice, hablando de Pablo y lo que Pablo ha hablado casi en todas sus epístolas. Hablando en ellas de estas cosas, o sea, Pablo hablaba mucho y ahora Pedro le está diciendo a los hermanos acerca de los escritos de Pablo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, porque la Escritura a veces tiene cosas complejas que tú tienes que pasar mucho tiempo para poder entenderlas, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. O sea, Pedro está diciendo que hay personas que no son doctas, o sea, que no son entendidas en las Escrituras. ¿Por qué no son entendidas? Porque no son constantes. Y estos hombres tuercen las Escrituras aún en los asuntos complejos. Pero mira lo que dice Pedro, no solo en lo complejo, como también las otras Escrituras. O sea, tuercen las cosas que son a veces difíciles de entender, pero también tuercen el resto. Y lo tuercen para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, cuando tú sabes que alguien es mentiroso, que alguien puede inducirte al error, tú tomas una actitud diferente con esa persona, ¿cierto? Y esa actitud es buena. Nosotros siempre decimos, hermano, con el que está hablando, nuestra actitud, aunque debe ser disposición a escuchar lo del Señor, para yo saber que es lo del Señor, que es del Señor, tengo que probarlo. Tiene que él sustentarlo con la Biblia, con el contexto, no solo con un pasaje, sino con la suma de las Escrituras. Y no solo ver qué está diciendo, sino cuáles son las intenciones con las cuales él está hablando. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Eso destapa el corazón. Aunque un falso ministro tape su rapacidad, tarde o temprano el lobo se da, o uno conoce al lobo por su boca. O sea, tarde o temprano, aunque él lo quiera disimular, él va a destapar lo que hay en su corazón. Vamos a ver un pasaje en Jeremías muy conocido que nos habla un poco de las características de los falsos profetas en el tiempo de Jeremías. De ahí vamos a hablar por lo menos 3 cosas que son muy claras y evidentes en nuestros días de los peligros que tiene la iglesia con los falsos ministros.
Primero que vemos ahí, Jeremías 23, verso 9, es que Jeremías realmente se siente incómodo. Jeremías realmente se siente dolido con la situación del pueblo y se siente dolido con la situación de los falsos profetas. Porque hay cristianos que dicen, bueno, como yo no voy allá, a mí eso no me interesa. A mí que prediquen o que no prediquen, bueno, al Señor le darán cuentas. Pero esa es la falta de amor que tenemos por Cristo y por el pueblo de Cristo. Si tú tienes un hijo y tú ves que a tu hijo viene un ladrón a robarlo, a maltratarlo, a herirlo, el amor por ese hijo va a hacer que tú reacciones. Porque muchos cristianos no reaccionan ante el falso ministro o ante el error, porque no aman a Cristo ni aman la verdad. El que ama la verdad la defiende. El que ama el pueblo del Señor, aunque no se reúna con nosotros, va a sentir el celo del Señor, porque muchos en el nombre del Señor están manchando la gloria, el nombre del Señor y tergiversando su palabra. Eso a muchos los va a doler, los va a herir y los va a poner en una posición no solo de no tolerancia, sino de una lucha de frente contra el error y el engaño. En la iglesia, hermanos, los grandes ministros de Dios, los grandes hombres de Dios, se caracterizaron porque se levantaron generalmente a defender muchas cosas que en su generación vieron que Satanás estaba destruyendo a través de la boca de otros falsos. El amor a la iglesia, el amor al nombre del Señor, el amor a sus asuntos nos debe poner en una situación en la cual no nos conformamos con lo que está pasando en el pueblo de Dios. No lo toleramos. ¿Sí? Sí lo toleramos. Sí somos permisivos con eso. Eso va a destruir a la iglesia, hermano. Hoy el cristianismo se mueve en medio de dos corrientes, una terriblemente apóstata, pero también estamos viendo una corriente que se está levantando como atalaya en contra de la falsedad. Y ahí no hay punto intermedio. O tú estás en pro de la verdad, en pro de Cristo, o estás en contra. El que no recoge, desparrama. ¿Sí? Ay, hermano, pero ¿qué tiene que leer? Buenos días al Espíritu Santo de Benny Hill. Ay, hermano, si tú conocieras la perversión que hay en la doctrina de ese hombre, no solo dirías qué tiene de malo, sino lo quemarías. Mira lo que pasaba con Jeremías 23, 9. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. ¿Usted se ha sentido así? ¿Usted se ha sentido dolido? ¿Usted alguna vez ha puesto una prédica de uno de esos ministros falsos donde usted siente ganas de romper el televisor? ¿De apagar? ¿Sí? ¿Usted se ha sentido agredido? Miren, hermanos, cuando yo veo, de alguna manera, siento que alguien agrede a mi esposa, yo me siento agredido. Si yo lo siento naturalmente, ¿cuánto más en las cosas del Señor? ¿Y cuánto más el Señor mismo? ¿Sí? El Señor nunca toleró la falsedad. El Señor juzgó con su predicación la falsedad de los que estaban puestos en su época. ¿O no fue así? Lee Mateo 23, Mateo 24. Se los decía así de frente. Pero hoy en día el cristianismo no. Dios es amor. Y sí, Dios es amor. Pero el amor se goza en la verdad. Y todo error el amor no lo resiste porque el amor se goza en la verdad. Y el amor defiende. Mira lo que dice. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como a hombre que dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Está Jeremías, está la falsedad, pero la falsedad lo lleva a que Jeremías vuelva su corazón a Dios y vuelva su corazón a las santas palabras de Dios. Porque el único medio, el único termómetro espiritual en el cual nosotros debemos o tenemos para probar el error es las Escrituras. Una vez estábamos con una persona escuchando a Dante Gebel. Duró 1 hora
La persona apenas acabó la prédica me dijo, uy, qué prédica tan bonita, qué hombre tan chistoso. Y le dije, ¿cuántos versículos leyó de la Biblia el hombre? No había leído ni uno, me parece, esa vez. Porque a veces lee uno o dos. Esa vez no había leído ni uno. Le dije, voy a ponerle un hombre de Dios. Puse un predicador que escuchaba bastante. Hermanos, llevaba 10 minutos y el predicador, leyendo y citando de memoria, llevaba como 40 versículos. Tú ves la diferencia, un hombre lleno de la palabra de Dios a un payaso, motivando a los jóvenes con otro evangelio. En el nombre de Jesús, pero Jesús no está ahí, su muerte no está ahí, el sacrificio no está ahí, el perdón de los pecados no está ahí, el arrepentimiento no está ahí, el infierno no está ahí, el juicio de Dios no está ahí. El negarse a sí mismo no está ahí, ni tomar la cruz. Lo único que está ahí es superación personal. Tú puedes, tú eres, cree en ti mismo, no te acomplejes porque tienes la nariz grande, Dios tiene cosas grandes para ti. ¿Sí? Descubre el campeón que hay en ti. Un falso evangelio. Hay un hermano que hizo un artículo cortico, lo publicamos en la página que se llama ¿Por qué yo no asisto a los superclásicos de Dante Gebel? El hombre solo coge 5 minutos de la predicación de Dante Gebel, lo examina a la luz de las Escrituras y no tiene nada de Cristo, hermanos. Pero él hace el evento en nombre de Cristo. Y ahorita vamos a ver cómo se caracterizan y se identifican estos errores, estas falsedades. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Cuando el profeta no es un profeta de Dios, la tierra se pervierte. Cuando en la iglesia los hombres de Dios no hablan de santidad, no hablan de arrepentimiento, no hablan de juicio de Dios, los cristianos le pierden el temor al pecado. Entonces los cristianos se divorcian, los cristianos están en adulterio, los jóvenes están viviendo lasciviosamente porque la persona que debería hablarles de la santidad y de la gloria de Dios solo los entretiene y les habla de prosperidad. Entonces no hay de pensar que las mismas familias se están pervirtiendo, pero todo donde comienza, allí en el púlpito. Un púlpito de Dios puede traer bendición, santidad, gracia a Cristo mismo a la iglesia. Un púlpito falso puede hacer la iglesia 2 veces más hija del infierno, hermanos. Aunque vayan a otro lado y hagan campañas y atraviesen el mar, el nuevo convertido con un falso evangelio, es 2 veces más hijo del infierno. Miren, hermanos, Hitler no mató tantas personas como las que hoy en día se están matando en los púlpitos cristianos. ¿Sí? Hitler mató cuerpos. Hoy en día predicadores están matando almas con el error y el engaño. Eso nos debería hacernos levantar en medio de tantas cosas. Porque si tú vas como fueron muchos judíos cristianos a la muerte, pues tienes el galardón, la recompensa, la salvación eterna. Pero ¿qué va a ser de multitudes de cristianos que nunca se les predicó a Cristo? Creyeron falsamente en una falsa noción de evangelio por falsos ministros cuando se presenten delante de Dios. ¿Qué van a hacer esos hombres? Si solo, única y exclusivamente por la muerte y sacrificio de Cristo hay salvación. Pero eso no existe hoy en el evangelio de Dios. En el evangelio del cristianismo actual. El evangelio del cristianismo actual es, mira, ¿quieres repetir una oración? No te va a gastar 5 minutos. Es que no creo. No importa que no creas. Repite la oración. Entonces él repite la oración y tú le dices, ya eres cristiano. Y esa persona nunca se arrepintió, nunca confesó sus pecados, nunca nació de nuevo. Nunca hubo un cambio de corazón, nunca hubo un cambio de vida. Pero hizo una oración. ¿Qué cosas? Estas cosas son de esas cosas a veces fuertes que hay que decir. Mira lo que decía Jeremías. Y su valentía no es recta, no es suficiente, como me decía en estos días una testigo de Jehová. Pero si no somos el pueblo de Dios, entonces ¿por qué nos esforzamos de ir casa por casa? Y le digo, porque a la serpiente le interesa esparcir el veneno por todos lados.
Porque miren, hermanos, hay musulmanes que hoy en día se están matando en nombre de Dios y son valientes para eso. Y eso no quiere decir que le estén sirviendo a Dios. Arrepiéntase, vuélvase a la verdad, a las Escrituras. Está siguiendo un falso profeta, un falso maestro, con falsas verdades. De todo corazón le dije, ¿no? Busque las Escrituras, ore a Dios en su secreto, no siga a hombres. Porque eso es otro que se dice hoy en día, que debemos someternos al pastor desde que el pastor o el hombre que Dios o los hombres que Dios haya puesto estén sobre la palabra. Cuando salen de la palabra no tenemos ninguna sumisión, porque la autoridad de Dios no es intrínseca, sino es delegada. Cuando el hombre sale de las Escrituras, pierde lo que Dios le ha dado. ¿Sí? Pero entonces si tú le dices al pastor, pastor, es que aquí dicen las Escrituras, ya comienzan a decirte que estás en rebelión, que eres un hereje, que eres un mentiroso. Comienzan a decirle a los hermanos de la iglesia que no se reúnan contigo, que tengan cuidado de ti, de lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque le estás mostrando al pastor la Biblia. Porque el pastor ya no la lee. Y muchas veces es porque los pastores están tan envueltos en tantas cosas que no tienen tiempo ni para orar ni para escudriñar las Escrituras. Y se dejan llevar por cualquier viento, hermano. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa, mira lo que dice el profeta, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Tarde o temprano el Señor va a juzgar. ¿Cuáles son las características de un falso profeta, de un falso pastor? Hay muchas. Nosotros como hicimos una serie completa de la autoridad delegada, ahí estudiamos muchas cosas, pero hoy quiero enfatizar en varios asuntos que no hemos tratado con detalle. Una de las características de un falso profeta, de un falso apóstol, hermano, es que cuando él habla, hace desatinos. Que él profetice y lo que él profetiza no se cumple. Ahí lo dice Jeremías, ahí en el verso 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos. ¿Cómo qué desatinos? Hace como 15 años, hermano. Un día Benny Hill en Televisión Nacional, en un canal que llegaba a varias partes del mundo, se paró y dijo, el Espíritu me ha dicho, Fidel Castro va a morir este año y Cuba va a ser libertada. Y todos los cristianos, amén, aleluya, amén. Y hasta el día de hoy no ha muerto. ¿Eso qué es, hermano? Un desatino. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 18. Hoy en día tú vas a esta iglesia de este movimiento, mira, tú no te has sentado en la banca y ya tienes a 3 gatos al lado profetizándote. Hoy en día hay gente que yo voy allá porque allá me profetizan. Y la gente está envuelta en esos ministerios queriendo que Dios les profetice, que Dios les profetice. El Señor te va a dar tu novio, el Señor te va a dar tu esposa, tu carro, tu trabajo. Pero no quieren que les lean la Biblia. No quieren que les lean, pero sí quieren que les profeticen. Mira lo que dice Deuteronomio 18, verso 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar, o sea, que no hable siendo empujado por Dios, sino él lo haga presuntuosamente, de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Ya lo debían qué? Apedrear. ¿Por qué era tan certero el juicio de Dios? Porque un profeta con un falso mensaje puede destruir a multitud de personas. ¿Ustedes saben cuántos testigos de Jehová hay a nivel mundial, hermanos? ¿Cuántos mormones hay a nivel mundial? Ustedes sí saben que hoy en día la religión más grande del mundo es el Islam, que fue una religión fundada por un falso profeta como fue Mahoma, con un falso evangelio como es el Corán. Miren, hermanos, Satanás está matando muchas personas y muchas veces lo está haciendo a través de la boca de falsos profetas. Por eso Dios manda en el Antiguo Testamento, mátenlos. Porque eso puede corromper al pueblo, llevarlo a otros dioses. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso.
Y si dijeres en tu corazón, porque nosotros decimos, bueno, ¿cómo vamos a saber cuál es un falso profeta o un verdadero profeta? ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice el Señor, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. El año pasado salió creo que era un puertorriqueño diciendo que creo que era en Puerto Rico, Costa Rica, iba a caer un asteroide, iba a acabar todo lo que nosotros conocemos como Centroamérica. Que ese año, en tal fecha, iba a caer. Y no sucedió. ¿Qué debe hacer la iglesia cuando escucha a un hombre que dice algo tan claro y no se cumple? Tenerle como un falso. Sí, ahí es muy claro. No, apedrearlo no, porque no estamos bajo la ley. Pero por lo menos reconocer que es mentiroso. Guillermo Maldonado fue a Ecuador, hermanos. Y estaban como que en elecciones, Ecuador o Perú, no me acuerdo. Y había una candidata cristiana. El hombre frente a toda la congregación la pasó al frente. Jehová te dice, este es el año de Cristo para este país. Tú vas a ser el instrumento que va a traer la gloria de Dios. Dios te va a dar la candidatura, tenlo por seguro. Y la mujer cogió e invirtió en su campaña, hicieron publicidad. Y adivinen, ¿qué debe pasar con un hombre que hace eso, hermano? En nombre de Dios. Y es que nosotros una vez fuimos con unos hermanos a un lugar que tocábamos música. No acabamos de tocar y se nos acercó el pastor. Quiero profetizarles. Y les voy a profetizar que el Señor les va a dar el CD, van a grabar la música. Con ese deseo de profetizar de su propio corazón, porque hasta el son de hoy no he podido grabar la música. Me ilusionó falsamente. Así son hoy en día, hermanos. Acá vino una congregación grandísima, hermanos. Uno de esos venía con todo su equipo y era chistoso porque lo estaban transmitiendo en vivo. Entonces el pastor de acá, tú eres el ungido, tú eres el que va a conquistar Bogotá para Dios. Entonces está el pastor profetizando y voltea a mirar a su esposa y su esposa, pero así como, profetízale, profetízale. Y se voltea ella como que ni siquiera sabía qué estaba pasando y Jehová te dice, pero así se vio así como tan forzado, Y todo el mundo, y uno veía los comentarios en YouTube, gloria a Dios, el Señor va a usar a mi pastor, gracias porque Él envía a sus profetas a nuestra tierra. Todos comiendo entero, hermanos. De su propio corazón. Mira lo que, no pierdan Jeremías 23 que estamos sobre él. Ya, sí, cuando hablen así no tengan temor de él, es un falso, ¿no? Mira lo que dice Jeremías ahí en el 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, cuando usted vea que el hombre que le está hablando es un mentiroso, no tenga temor de él, ni le escuche. Miren, hermanos, usted no se da cuenta, pero cuando usted escucha un mensaje como esos, sin darse usted cuenta, usted se está ensuciando. Es como usted tiene un agua, usted le echa veneno. Si usted se toma esa agua, eso lo va a afectar a usted. Hay profetas, hay hombres que uno no debe escuchar sus predicaciones. De verdad. Tenga cuidado. Mira lo que dice ahí en el 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón. Porque tú puedes ver, soñar, pero eso no quiere decir que es de Dios. No de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Y eso es lo peor, hermano. Usan el nombre del Señor. Jehová dijo. Paz tendréis y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón. Dice, no vendrá mal sobre vosotros. Ahí en el 25 dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Oiga, hoy en día un hermano hacía un ejercicio cuando lo invitaban a predicar a algunos lugares. El hermano comenzaba, se paraba al frente y decía,
Y la iglesia así como, él decía, como distraía, pero el hermano decía, hermanos, vengo a contarles un sueño que tuve. Y él decía, instantáneamente él decía eso, toda la iglesia. Toda la iglesia, hermano. Entonces les decía, por creyentes como ustedes que el cristianismo está como está. Porque los creyentes hoy corren a escuchar sueños y visiones. Corren, pero no les gusta que les hables la palabra. Él decía, en todos los lugares que lo dice, apenas decía esas palabras, todos eran. Porque hoy en día al cristianismo le gusta eso, ¿no? Y muchas veces sueñan y sueñan de su propio corazón. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Mira lo que dice, ¿no piensa cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Miren, hermano, un falso mensaje quita de nuestra mente, de nuestros ojos, la mirada de Cristo y nos lleva a sueños, que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El primer asunto, un falso profeta es un hombre que habla la palabra y la palabra no se cumple. Se caracteriza porque está hablando sueños y visiones propias. Lo segundo es que no hablan en el nombre de Jehová, sino hablan en el nombre de Baal, que eso es muy de nuestra época. Ahí en el verso 13, donde comenzamos a ver los desatinos, mira lo que sigue diciendo, 23:13. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal, y esa profecía hizo que hicieran errar a mi pueblo de Israel. La palabra Baal generalmente significa Señor. Profetizan en el nombre del Señor, pero Baal era una terminación que se le atribuía a una deidad pagana que era de los cananeos, pero era el dios de los cananeos de la prosperidad. Mira el asunto tan terrible. Era el dios de la lluvia y de la fertilidad. O sea, era el dios de los cananeos, pero la característica de ese dios era que era el dios de la prosperidad. ¿Por qué de la lluvia? Porque las personas que viven en el campo saben que todo el alimento, todo el fruto, toda la cosecha depende si hay lluvias. Hermanos, hoy en día no vamos a escuchar hablar un hombre en nombre de Baal, pero sí vamos a escuchar que predique el evangelio de la prosperidad, que es lo mismo. Hermanos, el evangelio que nosotros predicamos determina el Dios en el cual creemos. Si yo hablo de prosperidad, ¿cuál es mi Dios? Baal. Si yo hablo, hoy en día hasta canciones hay bonitas. Haz llover, haz llover. Y ustedes terminan la canción, no aparece el nombre del Señor ahí. ¿Quién es el que hace llover? El Dios de la lluvia, Baal. ¿Saben que esa terminología hasta la usan los Illuminati en el satanismo? ¿No? Usted ha visto, y hasta en los videos de música, ustedes ven los conciertos, los raperos, y en los videos hacen esto. Botan el dinero y comienza a llover el dinero. ¿Sí? ¿De quién están invocando? Al Dios Baal pagano, al Dios de la prosperidad, al Dios de la fertilidad. Hermanos, no existe tal cosa como el evangelio de la prosperidad. Solo hay un evangelio, el evangelio de Cristo. El resto son falsos evangelios. Vamos a leerlo. Acuérdense, ¿quién fue el que dijo? Eso no lo dijo Cristo. ¿Quién fue el que dijo? Todo esto te daré si postrado me adorares. Eso no lo dijo Cristo, aunque hoy en día lo digan en los púlpitos. El que dijo eso fue el diablo. Dios nunca le prometió prosperidad temporal a sus seguidores. El que promete prosperidad, fertilidad y lluvias es el Dios de eso, que es el diablo. Vamos a leer. 1 Timoteo 6, verso 6. Otra característica de los falsos ministros, de los falsos apóstoles, es el énfasis que hacen en el dinero y las cosas materiales. Eso nos demuestra que su Dios no es Jehová de los ejércitos, sino que su Dios es Baal.
¿Por qué? Porque eso predican, eso aman, eso siguen, eso buscan y por eso sirven, por la codicia. Mira que Pablo hablaba de esto. Todos los pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de los falsos ministros, falsos apóstoles, falsos profetas, siempre tú vas a encontrar la codicia. 1 Timoteo 6, verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído en este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, si el Señor te da un trabajo, sea humilde o sea bueno, pero con ese trabajo puedes comer, puedes sustentar tu familia, tus asuntos, está contento con eso. A Dios a algunos enriquece, Dios a otros los hace tal vez un estrato bajo. Dios hace todas las cosas. Él quiere que aprendamos a hallar nuestra satisfacción, no en cuanto tenemos en nuestro bolsillo, sino en Él mismo. ¿Sí? Porque los que quieren enriquecerse, o sea, los que quieren dinero, caen a los pies de Baal a adorarle. Caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea, la ruina comienza cuando los hombres de Dios comienzan a codiciar. De que me contó una hermana que su familia es de Cúcuta. Y en Cúcuta llegó un apóstol de Brasil hace muchos años y levantó una mega iglesia. Y los que conocen la historia del hombre cuentan que la historia del hombre al comienzo fue muy genuina. Yo no la conozco, los que conocen la historia dicen que fue muy genuina. Y la familia de la hermana se reunía allá. Y un día la hermana vendió la casita. Y el pastor que nunca la había visitado llegó a la casa de la hermana. Ahí vienen aquí, hermano, a pedirle el diezmo de la casita. ¿Qué son personas? ¿Qué clase de personas son esas? Codiciosa. Como un hermano decía, huya de todo hombre que usando el evangelio de Dios, usted perciba que lo que busca es dinero. Hoy tenemos un cristianismo tan podrido que para que oren por ti tú tienes que pactar con Dios. ¿Y qué es pactar? Mandar dinero. ¿Quieres que tu hijo salga de las drogas? Necesitamos 3 valientes de Gedeón que ofrenden $500. Que ofrenden $500. 300 valientes. No vamos a aceptar más. Y vamos a orar por tu hijo. ¿Desde cuándo yo para orar por un hermano tengo que pedir dinero? Como decía Pablo, ¿acaso Dios no hace maravillas entre vosotros por oír con fe? No, necesitamos pagar para que nos oren, pagar para que nos bendiga el Señor. Si todo lo que necesitábamos pagar ya Cristo lo pagó. Pero no, hoy en día es así. Hoy en día, hermano, una hermana me dijo, una hermana sencilla, no la he conocido mucho. Me dijo, hermano, yo escuchaba el enlace hasta que un día escuché que el predicador dijo que no iba a orar solo por los que le dieran una ofrenda. En ese día dije, yo no vuelvo a escuchar eso, son unos sinvergüenzas. Como el director de enlace dice, y hay un video que lo han pasado por internet, dice, primero dinero y después bendiciones. Acá es el asunto así. O sea, si tú no das dinero, no hay bendiciones. Ese es. Hermano, si usted ve que un hombre es codicioso en el ministerio, aunque predique la verdad, usted debe tener cuidado de él, porque sus intenciones son impuras. ¿Sí? Punto final. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron, tal vez de pronto comenzaron bien, y fueron traspasados de muchos dolores. Segunda de Pedro 2:14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. ¿Sabes que en Estados Unidos hubo una época en los años 80, 90, donde comenzaron a surgir los televangelistas y se hicieron famosísimos? ¿Saben qué decían estos hombres? Mire, Dios quiere bendecirte. Coge un correo,
coge una carta, mete tanto dinero, envíalo a mi ministerio y yo voy a orar por ti. Todos los que se levantaron haciendo eso, hermanos, todos cayeron en adulterio públicamente. A todos Dios los destapó. Algunos de ellos hoy en día están en la cárcel. Hay uno muy conocido que ha escrito ya varios libros denunciando todo lo que él hacía antes en contra de Cristo. Era un sinvergüenza. Aprovechó los fondos de la iglesia y se enriqueció. Y el Señor lo destapó y terminó en la cárcel. Allá en la cárcel comenzó a leer la Biblia y se dio cuenta de toda la falsedad que estaba diciendo. Muchos de ellos a uno lo descubrieron y descubrieron que tenía un hogar con la secretaria. El pastor tenía con la secretaria hogar, o sea, hijos con ella, y la mantenía de los fondos de la iglesia. Porque, hermanos, cuando los hombres no honran a Dios, Dios los entrega a la inmoralidad. Siempre ha sido así. Mira lo que dice. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. O sea, para ellos es normal y son hijos de maldición. ¿Usted no le parece fuerte esas palabras? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Hoy en día, hermanos, de verdad la casa de Dios se ha vuelto una cueva de ladrones. Venden sus libros, venden sus CDs, cobran por sus congresos, cobran por predicar, cobran por esto y cobran por aquello. En la casa de Dios ya no hay oración, pero hay un comercio terrible, incluyendo a los cantantes. Sí, hoy es una sinvergüencería, hermano, y se ha vuelto tan normal que la iglesia lo tolera. La iglesia va y paga por escuchar a un cantante. Y ya hemos tratado esos asuntos en otras partes. Hermanos, una vez estaba Pedro y oraba Pedro por los hermanos y caía el Espíritu Santo. Y le dijo Simón, ven, te doy tanto para que ores por mí. Yo quiero tener ese fuego. ¿Saben qué le dijo Pedro a ese hombre? Tu dinero perezca contigo. Porque crees que el don de Dios se compra con dinero. Ese sí era un verdadero apóstol de Dios. Como Pablo, que le decía a los hermanos, yo no les he codiciado ni un par de medias. ¿Quién de ustedes puede decir que yo me he aprovechado de ustedes? Con lo que he necesitado, estas manos han sido suficientes para mí y para los míos. ¿Sí? Como un día un hermano me dijo, es que era fulanito, y eso sí fue una pura falacia. Es que fulanito va por allí predicando y pidiéndole plata a los hermanos. Y le dije, ¿cuántas veces le ha pedido plata a usted? No, pero es que me han dicho. Porque también, sí, hay difamación. Pero nosotros debemos ser tan íntegros, hermano, en el ministerio. Nosotros no debemos exponer nuestras necesidades, así las tengamos. Dios las conoce. Él sabe qué necesitamos y qué no necesitamos. Nosotros no debemos estar hablando de diezmos constantemente. Si la iglesia quiere cooperar con el Señor, ella en su corazón va a apartar según haya prosperado y va a colaborar según el Señor la dirija. No debe haber una manipulación. Una hermana me decía que estuvo en un lugar aquí en Bogotá y pasaron el datáfono como 3 veces. A la segunda vez el pastor decía, no detenga su mano, el diablo quiere que no ofrende, saque su tarjeta, pásela todas las veces que pueda. Y 1 hora en ese asunto, y pidan plata. Así es, hoy el cristianismo, cuando tú lo examinas, es terrible, hermano. Tu dinero perezca. Para los que anotan la cita de Pedro y Simón, es Hechos 8, 18 y 20. El Señor un día le dijo a sus discípulos, y Pedro yo creo que lo tenía muy en mente, de gracia recibió, da de gracia. Así debe ser el ministerio, hermano. Otro asunto, con este terminamos, hermano. El primero es la falsedad en la profecía que no se cumple, que hay sueño, que hay visión, pero no están las escrituras. El segundo es la codicia en el ministerio. El tercero es cuando el falso ministro, por congraciarse a los que le habla, él rebaja el mensaje. O
O sea, rebaja la santidad del mensaje, rebaja la pureza del evangelio, ¿sí? Eso lo dice ahí Jeremías también, Jeremías 23, ahí en el 14. ¿Lo cerraron? Jeremías 23, 14. ¿Qué es eso? Miren, hermano, muchos falsos ministros hoy se han vuelto tan importantes que se vuelven amigos en la política, se vuelven amigos de la gente importante, los invita el gobierno, los invita a la gente del mundo, eventos del mundo, y esa amistad con el mundo hace que muchas veces ellos rebajen el mensaje. ¿Sí? Mira lo que dice, ahí en el 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. O sea, que dicen cosas que no deberían decir, hermano. A mí me tocó quitar toda la sección de música de la página porque casi todos los cantantes cristianos hoy se la pasan diciendo una cantidad de torpezas. Casi me tocó dejar solo la música de la iglesia, la alabanza de la iglesia. Porque salen diciendo, pero no hay diferencia entre el cristianismo y el islam, debemos buscar lo que nos une. Ojalá el que dice eso fuera ahorita a Siria y a Irak a ver qué lo une con los musulmanes. A ver cómo terminaría, si podría hacer sus conciertos allá. Hay torpezas, y las torpezas del profeta, aún al hablar, al predicar el mensaje, hace que el pueblo se desboque en el pecado. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Y mira, esa es la condición de Israel, terrible, pero no siempre el mundo ha sido así terrible, hermano. Pero lo terrible es que cuando los que son luz del mundo rebajan el mensaje y ya no les llaman pecado a lo que es pecado en el mundo. Dice, y fortalecían las manos de los malos. Y mira lo que trae eso, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Qué cosa terrible, hermano. Yo les daba el ejemplo. Tú ves un profeta como Juan el Bautista corriendo detrás de Herodes a decirle que esa mujer que él tenía no le era lícito tenerla. Ese era un profeta de Dios. En Estados Unidos, cuando el escándalo de Bill Clinton, ¿saben qué hicieron? Llamaron a uno de los grandes evangelistas de la generación. Nadie como él había evangelizado a Estados Unidos. El hombre frente a Estados Unidos, y eso quedó escrito, creo que fue en el New York Times y en otra revista. ¿Saben qué dijo? El presidente no tiene la culpa de haber hecho lo que hizo, es que es un hombre muy guapo y las mujeres lo persiguen. El profeta de Dios dice, eso que tú haces es adulterio. Pero los profetas de nuestros días dicen, no tiene la culpa. Un desliz. El presidente no tiene la culpa de ser tan simpático. Ay, hermano. Cuando en el púlpito se le pierde el temor a la santidad de Dios, la iglesia se desemboca. Hermanos, si a veces tú predicando el mensaje así tal como está en la Biblia, a veces fuerte, a veces como el Señor lo manda, tú ves que los cristianos tienen la tendencia a desviarse. Imagínate en un lugar donde no le ponen cuidado a estos asuntos. Yo una vez escuché a un pastor que me contaba este testimonio. Decía, hermano, mira el poder de la siembra y la cosecha. Hubo un hombre, un día escuchó acerca de la siembra. El hombre tenía una cancha de tejo con una cantina. Entonces él entendió el principio de la siembra y la cosecha. Entonces sacó el diezmo de todo lo que vendía. Cerveza, todo lo que se vende en una cantina. Y lo llevó a la iglesia. Al mes el Señor le prosperó al 50%. Entonces el hombre entendió que no debía dar el 10 sino el 30. Llevó el 30 a la iglesia. A los 3 meses el Señor le estaba duplicando todas sus inversiones. Se dio cuenta que el Señor lo había bendecido. Entonces dijo, ya no el 30, sino voy a dar la mitad. Ese es el principio de la siembra y la cosecha. Entonces a los hermanos no les importa que el que está sembrando es un sinvergüenza, que vive una vida como sea, que su trabajo corrompe y destruye. La borrachera es un pecado. ¿Cuántas familias no se destruyen porque el esposo es un borracho, no lleva la comida a la casa, le es infiel a su esposa porque el trago trae muchas cosas? Pero ese es el principio de la siembra y la cosecha. Cuando no se le da importancia al pecado, a la maldad. Si no se interesa es que la gente ofrende.
Miren, hermanos, ahí en Estados Unidos sí que se está viendo esto. Dice, me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Ya los predicadores salen en el púlpito diciendo que la homosexualidad no es pecado, es una tendencia. Ya no hay temor de Dios, hermano, como Sodoma y Gomorra. Hoy en día, aquí en Bogotá, hay iglesias homosexuales, cristianas, versiones de la Biblia de homosexuales. Es más, la nueva versión internacional, si usted la tiene, bótela. Esa traducción la subsidió un hombre que se llama Rudolf Oxford, no me acuerdo. Yo tengo un documental que se llama La Dama de Rojo, donde están los datos. Y el hombre es uno de los magnates de la pornografía a nivel mundial. Y él fue el que la subsidió. Es uno de los dueños de Editorial Vida y Sonderberg. Y nosotros a veces vamos a comprar una versión, un libro, y muchos de los dueños, los que reciben las regalías de esos hombres, son hombres pervertidos. Parte de la masonería, parte de los Illuminati. Qué cosas, ¿no? Pero así es nuestros días. Miren, hermano, la carencia de palabras como arrepentimiento, infierno, cruz, sacrificio, morir, negarnos a nosotros mismos, que hoy carecen los púlpitos, era la esencia del mensaje en los tiempos del Señor. El Señor salió diciendo, Juan el Bautista salió diciendo, Pedro salió diciendo, no salió diciendo, ustedes son hijos del rey. No salió diciendo, ustedes descubran sus campeones. ¿Saben qué salían diciendo los hombres de Dios? Arrepientas. Esa es la primera palabra que tú escuchas en Juan, en Cristo y en Pedro en Pentecostés. Miren, hermanos, vamos terminando. La falsa condena al pecado. No solo al pecado, porque en el púlpito no solo hablamos en contra del pecado, sino hablamos en contra de las doctrinas falsas, religiones falsas. Cuando se pierde eso, es una evidencia de que el pueblo de Dios ha perdido la verdad de las Escrituras, aunque se diga que somos ministros de Cristo. Vamos terminando. Romanos 16, verso 17. ¿Saben qué es otra característica de la falsedad? Se rebaja el evangelio y se lisonjea al pueblo. Ese ministro que le gusta hablarle, consentirle el oído a los hombres, esa persona que es empalagosa. ¿Sí? Mira lo que dice Pablo, Romanos 16, verso 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. En este movimiento, mira, escuché el testimonio de un pastor que salió de ahí. ¿Sabes qué lo cogió la pastora? El Señor como allá todo es profecía, el Señor me ha profetizado, que me ha dicho que tú eres el hombre de Dios. Nadie como tú va a predicar el evangelio. Nadie como tú va a hacer que las personas se conviertan a Cristo. O sea, lo endulzó tanto que él se lo creyó. Al tiempo se le acercó y le dijo, el Señor me ha dicho que tú vas a ser el esposo de mi hija. Esa es la mujer que Dios ha escogido para ti. El hombre, como decía todo lo que la pastora con el espíritu de Jezabel le profetizaba, el hombre se casó con la hija de ella. Pues la hija de ella era le fue infiel con cuanto hombre pudo. Y el hombre decía, pero si esto es de Dios, si Dios me mandó a esto, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Porque la otra persona lo sedujo, lo atrajo, lo cautivó, lo llevó a decir lo que ella quería. ¿Cómo? Con palabras lisonjeras. Lisonjeras, hermano. Terminamos con un pasaje ahí en Hechos 17. Las lisonjas en el púlpito solo nos muestran que la persona que está delante no puede cautivar con la verdad y va a hacer todo lo posible para atraer a la gente por medio de muchas cosas, ¿no? Así como la iglesia de Éfeso es un ejemplo, los judíos en Berea son un gran ejemplo para nosotros, hermanos. Mira lo que dice Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, nosotros debemos, así sea Pablo, hermano, así sea Pedro, quien sea, escudriñar por las Escrituras todo lo que vemos, probarlo. Y si es de Dios, recibirlo, si no es de Dios, resistirlo. Así creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces, la iglesia de Éfeso, la iglesia que ha probado a aquellos que dicen que son apóstoles y los ha hallado mentirosos. El Señor nos ayude a aprender de estas cosas, hermanos, y más en los tiempos que nosotros vivimos. Oremos para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, te damos gracias por permitirnos considerar tu palabra, Señor. Señor, estas cosas deben producir una alarma verdadera en nosotros, Señor, una solemnidad, una vigilancia, Señor, un velar verdadero en nosotros, Señor. Ayúdanos, levanta a tu pueblo, Señor, en esta generación como atalayas, levántanos en medio de tu pueblo, Señor, para que podamos ver los peligros y ser profetas, ser testigos tuyos, Señor, para que tu pueblo pueda volverse a ti y ser guardado de tanta maldad, Señor. Oramos por aquellos hermanos nuestros, Señor, que están en medio de tantas cosas que no son tuyas, Señor. Oramos por los que son verdaderamente hijos tuyos y están envueltos, están engañados muchas veces, están siguiendo a personas que realmente no te sirven a ti, Señor. Oramos para que tu palabra de alguna manera les llegue, Señor, y ellos puedan seguirte. Tus ovejas oyen tu voz y te siguen, Señor. Saca a todos aquellos verdaderos hijos tuyos, Señor. Sácalos a la verdad, Señor, y expone a la luz tuya los errores, Señor. Oramos para que tú realmente derribes todo falso ministerio. Rogamos para que tú avergüences y saques a la luz las cosas que ellos hacen en lo secreto, Señor. Oramos para que tú expongas las falsas doctrinas que ellos están enseñando, Señor. Oramos para que tú levantes un pueblo que tenga discernimiento, Señor, y pueda probar todas las cosas, Señor, y pueda ser un testigo fiel tuyo aquí en la tierra, Señor, para que la luz de Cristo alumbre verdaderamente en nosotros, Señor, y podamos seguirte en pureza, en santidad y en verdad, Señor. Oramos por nuestros hermanos y aún por nosotros para que tú nos prepares, nos afirmes, Señor, para que podamos recibir aquello, Señor, que tú has de traer, Señor. Podamos tener una palabra real, verdadera, Señor, para que las personas puedan conocer la verdad, Señor, y ser libres, Señor. En tu nombre exponemos este mensaje, Señor. Llévalo, Señor. Llévalo a aquellos que necesitan escuchar estas cosas, Señor. Tú amas a tu iglesia, tú diste tu vida por tu iglesia, Señor. Tú prometiste edificar tu iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían sobre ella, Señor. Aunque el infierno se levante, Señor, haz que tu iglesia prevalezca, Señor, en la verdad y en ti, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Oh Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Y adorar a ti, Cordeiro de Deus, y adorar